Saludos estilistas. En esta ocasión os traemos una guía para completar al 100% el nivel Bodega Oleaje, reuniendo todas sus cotas de rocío de inspiración, maravillestrellas, documentos y canciones. Comenzamos el nivel girando a la izquierda para encontrar la primera canción colocada encima de un barril y el primer documento sobre unas cajas. Ahora nos adentramos en la bodega, bajamos por varias escaleras y cuando llegamos a una nueva estancia aprovechamos los barriles apilados para usarlos como escalera y entrar en una habitación con el suelo hundido y dos oscurretoños que derrotamos desde la distancia para poder planear hacia la primera maravilla estrella. Volvemos por donde vinimos, pero esta vez vamos por el camino que nos queda para llegar a un punto de control. Saltamos hacia el otro lado de la vía de transporte para purificar las dos primeras gotas de rocío de inspiración. Lo siguiente que hacemos es subirnos a una especie de tren que descenderá por una vía sin control. En vez de quedarnos sobre él, saltamos hacia adelante para ir por el camino alternativo. Mientras avanzamos, conseguimos dos gotas de rocío más, y tras superar dos plataformas, obtenemos la segunda maravilla estrella. Luego planeamos sobre la estructura de madera, acabamos con el oscurretoño y al cruzar la esquina acumulamos otras dos cotas de rocío. Justo después nos fijamos en un barril que tiene la segunda canción. Luego nos subimos al segundo tren para recorrer un camino en el que nos cruzaremos con bastantes oscurretoños que recomendamos derrotar a tiempo para no recibir daño, ya que luego aparecerán varias compuertas que dejarán caer barriles sobre nosotros para impedirnos que lleguemos sanos y salvos a nuestro destino. Tras una segunda tanda de oscurretoños y barriles cayendo sobre nosotros, el circuito finalizará dejándonos en una zona sumergida. A continuación nos embarcamos en un nuevo viaje que acaba muy pronto ya que la vía está cortada y nos obligará a planear hacia adelante hasta llegar a un punto de control. Continuamos el trayecto hasta llegar al segundo barril flotante. Nos colocamos en el lado contrario de este objeto para provocar que gire hacia nosotros y así usarlo de plataforma para planear hacia el barril del fondo. Nada más subirnos en este barril, apuntamos a tres gotas de rocío adicionales. Seguidamente volvemos al camino principal, planeamos hacia la siguiente área y nos acercamos al muro del fondo para coleccionar la tercera canción. Luego planeamos sobre uno de los barriles que flotan y subimos en una estructura de metal que oculta otras tres gotas de rocío. Nos volvemos a subir a un barril flotante, pero esta vez nos acercamos a la plataforma con oscurretoños. Tras derrotarlos, planeamos sobre varios barriles hasta que llegamos a uno de la tercera fila. Dejamos que nos lleve por el túnel en el que purificamos a un oscurretoño, y en cuanto podamos saltamos sobre otros dos barriles que aparecen a nuestro lado para introducirnos en el túnel en el que hay dos cotas de rocío más. Luego saltamos a una plataforma donde vencemos a un escurretoño. Después planeamos a otra donde vencemos a otros dos más. Tomamos la tercera maravilla estrella, subimos por unas escaleras y cruzamos una pasarela para acumular dos gotas de rocío adicionales. Sin prisa pero sin pausa, bajamos al área anterior y repetimos todo el recorrido avanzando sobre los barriles flotantes, solo que ahora seguimos el camino principal directamente sin distraernos hasta que alcancemos tierra firme. Aquí hay tres barriles grandes en fila que saltamos para encontrar otras dos gotas de rocío. Inmediatamente volvemos al primer barril flotante, repetimos durante un rato la técnica del giro del barril flotante para que nos acerque a otro barril un poco más lejano que también haremos girar para que se aproxime al muro derrumbado y obtener las tres últimas gotas de rocío de inspiración. Desde aquí subimos a una pasarela contigua, la recorremos hasta el final, vencemos al oscurretoño y movemos un poco el barril para no caernos al agua tras agarrar la cuarta y última maravilla estrella. Después volvemos sobre nuestros pasos, nos colocamos sobre el barril más cercano, luego planeamos hacia otro, giramos a nuestra derecha y planeamos para alcanzar la gran escalera. Una vez llegamos, subimos por ella y cruzamos el pasillo para recoger la cuarta canción. Justo después, giramos a la derecha y leemos el segundo documento. Cruzamos la puerta abierta que tenemos enfrente para entrar a una habitación que guarda la quinta canción y el tercer y último documento.
Ya solo nos queda salir de la habitación, cruzar el punto de control y subir unas escaleras que nos lleva al último lugar del nivel. Aquí aparecerán varios oscurretoños, pero no luchamos contra ellos, sino que avanzamos hacia el fondo para conseguir la sexta y última canción del nivel. Y con esto hemos conseguido todos los coleccionables del nivel Bodega Oleaje. Si esta guía te ha sido útil, dale a me gusta, deja un comentario y no olvides suscribirte. Para no perderte las guías de Infinity Nikki que haremos de los niveles de Campo de Deseo.